Entre 1821 y 1829, México enfrentó una guerra de reconquista por parte de la corona española, que no reconoció la independencia del nuevo país. Esto llevó a que durante estos años se dieran ataques españoles en las costas mexicanas. La independencia corría peligro porque la Marina de Guerra de México estaba poco equipada y la española era muy superior, pero eso no impidió que en 1828 saliera una expedición militar de barcos mexicanos hacia la isla de Cuba, donde tendrían una de las batallas navales menos conocidas de México. Es por eso que en este video veremos sobre el combate naval de Mariel. Ahora sí, comencemos. Poco después de que México consiguiera la independencia, gran parte de la guarnición española se trasladó al fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. Aquí permanecieron por 4 años, donde incluso bombardearon la ciudad en 1823, originando el desplazo de más de 6.000 civiles que abandonaron el puerto. Pero sería en 1825 cuando la Marina de Guerra mexicana tomaba la fortaleza, expulsando el último reducto español en territorio nacional. Ya antes, en 1824, Lucas Alamán se hacía la idea de que México debía apoderarse de Cuba, creyendo que con las fuerzas mexicanas y con el apoyo ofrecido por algunas potencias como Francia e Inglaterra, se lograría este plan. Sin embargo, Estados Unidos quería también apoderarse de la isla por su importancia estratégica. De hecho, en este periodo de 1820 a 1830, México y Estados Unidos compitieron por ser el país dominante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y este sería uno de sus primeros retos, ver quién tendría el control de Cuba. A pesar de la importante victoria mexicana en la toma de San Juan de Ulúa, los conflictos no terminaron. El gobierno mexicano inició el proyecto de expulsar a los españoles de Cuba y para este fin comenzó a formar una flota necesaria. El problema es que no contaban con los recursos necesarios para ello, pero de todas maneras se logró reunir una escuadra compuesta de 3 bergantines, el Hermón, el Bravo y el Guerrero, que fue confiada al comodoro estadounidense David Potter con la misión de hostigar las líneas enemigas de comunicación en Cuba. Pero deben saber que en 1825 en Cuba se encontraban miles de tropas españolas, pues esta isla junto con Puerto Rico eran sus últimos bastiones en América. Es así que Cuba llegó a ser de alta importancia estratégica, ya que aquí se encontraba una flota española superior a la mexicana. A principios de 1828, la pequeña escuadra mexicana de 3 barcos invade las aguas españolas, comenzando a patrullar y hostilizando a los barcos mercantes españoles. Los mexicanos utilizaban bergantines, dado que eran buques muy rápidos y en consecuencia excelentes para actividades corsarias, puesto que su gran velocidad les permitía alcanzar a toda clase de barcos menores y escapar de navíos y fragatas superiores. Esta era la primera vez que México enviaba una expedición militar en barco fuera de su país y la tripulación entre las 3 naves era de más de 250 hombres. Las cosas estuvieron tranquilas, pero al día siguiente los españoles en Cuba se enteraron de los ataques corsarios mexicanos cerca de la isla, lo que preocupó a las autoridades españolas, debido a que esto afectaría el comercio y que podía incentivar una rebelión en la isla, y ese era uno de los objetivos de la escuadra mexicana, intentar hacer un movimiento de separación en Cuba. Es así que una fragata española compuesta por 350 hombres al mando de Melitón Pérez del Camino zarpa en búsqueda de las naves corsarias ese día 9 de febrero. Este hombre fue un almirante de la Armada Española y veterano de las guerras napoleónicas, ya que participó en la famosa Batalla de Trafalgar como teniente de la fragata Montañés. En esta batalla falleció su hermano, Luis Pérez del Camino. La fragata de Melitón Pérez del Camino tenía el nombre de Lealtad y se encontró con el bergantín mexicano de nombre Guerrero que comandaba David Henry Potter. Su bergantín contaba con 22 cañones y la mayoría de su tripulación eran estadounidenses voluntarios de Nueva Orleans. En la mañana del 10 de febrero de 1828, el capitán Potter avistó los altos mástiles de los barcos mercantes en la ciudad portuaria de Mariel, cerca de La Habana, Cuba. Decidió asaltar el puerto y al acercarse más, descubrió y atacó el bergantín español Marte, una goleta armada y un grupo de barcos mercantes. Logró dispersar a los barcos españoles, pero la noticia de su incursión llegó a la cercana ciudad de La Habana y a las 5 de la tarde, la fragata Lealtad llegó frente a Mariel y pronto comenzó a perseguir al Guerrero. El capitán Potter intentó huir hacia Cayo Hueso, un archipiélago de islas cercano a la Florida, pero la mañana del 11 de febrero de 1828, la fragata Lealtad alcanzó el bergantín Guerrero. Ese día estaba despejado y el barco español, la Lealtad, era capaz de adelantar al bergantín mexicano, por lo que el capitán Potter decidió resistir y luchar, aunque sabía que su nave no sería capaz de derrotar a la fragata española. Cerca de las 6 de la mañana, el bergantín Guerrero giró y fue atacado por la Lealtad, lo que resultó en una batalla de 2 horas y media. La fragata española, usando su tamaño y armamento superior, comenzó a destruir el buque mexicano. Sus poderosos cañones dispararon contra el buque Guerrero. Eso provocó que el capitán Potter y más de 80 hombres de su tripulación cayeran muertos.
El Guerrero, a su vez, infligió graves daños a la fragata Lealtad, que al final terminaría con 35 bajas. Finalmente, el bergantín mexicano se vio obligado a rendirse y la tripulación del barco fue encarcelada en La Habana, terminando con una victoria española. La batalla de Mariel se convirtió en el último enfrentamiento de barcos entre la Armada Mexicana y la Española, siendo esta una de las pocas batallas navales de México y también su primera derrota naval. La tripulación del Guerrero fueron llevados y encarcelados en La Habana. A pesar de los daños que sufrió el bergantín mexicano, este fue reparado y se le cambiaría el nombre y ahora sería llamado El Cautivo. Curiosamente, este barco participaría en el intento español de reconquista en 1829. A pesar de la derrota en Mariel, los ataques corsarios mexicanos continuaron en el Caribe, y como se había dicho, España todo este tiempo planeó una expedición para reconquistar México. Es así que desde Cuba sale una escuadra naval española al mando del almirante Ángel Laborde el 5 de julio de 1829, zarpando desde La Habana en el navío Soberano, las fragatas Lealtad, Restauración, 10 bergantines de guerra, entre ellos el Cautivo, y 40 goletas mercantes, en donde iban más de 3.500 soldados españoles. Esta expedición fue enviada por el mismo rey de España. La expedición, una vez llegada a Tampico a principios de agosto de 1829, estuvo al mando del general Isidro Barradas, pero sería un desastre, ya que 1.500 de sus hombres murieron por enfermedades, 250 murieron en combate, y los demás fueron hechos prisioneros, pues fueron derrotados en las batallas de Tampico, y el 11 de septiembre de 1829, 600 españoles capitularon en la toma del Fortín de la Barra. Es así que con esta victoria, México terminaba con la guerra de reconquista española. A pesar de que México al final no tuvo el control de Cuba, lo cierto es que en esta isla ya había muchos movimientos independentistas, pues España enfrentó varias guerras de independencia contra los cubanos, y en 1898 iniciaba la guerra hispano-estadounidense, donde Estados Unidos, apoyando a los cubanos, derrotarían a los españoles. Así los estadounidenses les quitaban Cuba, Puerto Rico, la isla de Guam y las Filipinas, terminando así el reinado del Imperio Español en América. Esta fue la batalla naval de Mariel. ¿La conocías? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres más contenido, te recomiendo ver estos videos. Hasta la próxima.